¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de literatura 1, seguimos con el tema de las marcas de literariedad en el discurso estético. Y como bien planteamos en la clase anterior, teníamos las cuestiones de los modos de presentación, la función poética y lo que era el lenguaje literario. Y nos toca ver la parte de lo que es la función poética. Recordemos que la mayoría de los textos literarios tienen esa capacidad de mostrarnos una forma diferente de expresiones para transmitir sentimientos y emociones. Y partiendo de esto, recordemos al teórico ruso llamado Roman Jakobson, quien fue quien eh, en sus quehaceres nos muestra lo que van a ser las funciones del lenguaje. Clasifica esas funciones del lenguaje, tanto referencial, apelativa, metalingüística, este, apelativa, para poder comprender el lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos de forma cotidiana, constante, con otras personas. Sin embargo, dentro de estas funciones del lenguaje existe también lo que va a ser la función emotiva, pero en el caso de la función emotiva nos va a transgredir a la función poética, pasando primeramente para determinar que este tipo de funciones del lenguaje van a tener un propósito el cual va a ser transmitir emociones. Por esa razón, la función emotiva es una de las funciones con mayor representatividad dentro de los discursos literarios. Sin embargo, cabe aclarar que aquí la función poética tiene esa capacidad o esas posibilidades expresivas y estéticas del lenguaje a través de lo que van a ser los textos literarios conforme se va a utilizar la función poética. Y es que la función poética va a hacer que estos textos literarios tengan expresiones o más bien transmitan expresiones sensibles que lleguen al interior de las personas que leen, escuchan o escriben, si es que se tratase de un escritor, eh, pintor, dramaturgo, porque no solamente se refiere esta función poética a los textos literarios, sino va más allá de lo que pueden ser las bellas artes. Por eso, en la mayoría de las cuestiones artísticas, toda expresión o toda sensibilidad que puede transmitir un autor radica en lo que se mantiene una unicidad. Lo que, a lo que me quiero referir es que este tipo de representación de unicidad tiene que ver con las formas únicas de entender las obras artísticas. Por eso ahí está claramente lo que mantiene una unicidad. Por otro lado, debemos entender que ese mantener la unicidad nos lleva a entender también la construcción de ciertos mensajes con fines estéticos. Por eso aquí no solamente puedo recabar la información con respecto a los textos literarios, sino también a las diferentes formas de expresión artística, como puede ser la pintura, la música, la danza, la arquitectura, eh, y por supuesto la literatura y la cinematografía. Por eso esa construcción del mensaje con fines estéticos recae en la función poética, quien es el que ensambla todo para poder llegar a esos fines estéticos. Porque imaginen si no hubiera alguien que se encargara de ensamblar todos esos aspectos, pues no podría, digamos que, ser uso de este tipo de función, o más bien este tipo de lenguajes. Ahora, por ese lado, vamos a ver que la función poética, como lo veíamos en las sesiones pasadas, con respecto a que la mayoría de los textos literarios en sus discursos tienen a transgredir las normas gramaticales. O sea, por eso las hacen únicas y las hacen esenciales, sensibles y estéticas, porque transgreden las normas lingüísticas y que hacen uso de ciertas licencias poéticas, como pueden ser la sinalefa, el hiato, la sinéresis y la diéresis, que a grandes rasgos estas licencias son muy ocupadas o muy usadas dentro de los textos literarios de tipo lírico. Son más precisamente estos aspectos con respecto a lo poético.
aunque no cabe mencionar que también se utilizan dentro de todos los aspectos literarios. Por eso ayudan a transgredir ciertas normas lingüísticas y ciertas normas gramaticales. Eh, de antemano podemos decir que o donde más vamos a observar la transgresión de ese orden gramatical y sintáctico, pues van a ser dentro de las figuras retóricas. Las figuras retóricas no son otra cosa sino expresiones fuera de lo habitual que nosotros no podemos decir, es un lindo atardecer, podemos decir que el ocaso ha caído en su máximo esplendor al caer la noche. Eso sería una frase, digamos, de tipo estética, donde no solamente estamos determinando el discurso con un significado propio, sino nos vamos a un significado, este, diferente o una expresión diferente o fuera de lo habitual, utilizando ahora otros recursos que podrían ser estéticos eh, o con el apoyo de las figuras retóricas. Y estas figuras retóricas tienen diferentes formas o se presentan en diferentes formas, como pueden ser tropos, como pueden ser figuras de dicción. De antemano aquí podemos decir que las figuras de dicción se dividen en construcción y de pensamiento, figuras de construcción y figuras de pensamiento. Algunos ejemplos de estas figuras las vamos a ir trabajando con respecto al avance de este curso. Por el momento, hoy solamente vamos a trabajar con los tropos, esas figuras retóricas que nos ayudan a mantener un discurso fuera de lo habitual. Y entonces, los tropos van a ser figuras que recaen en diferentes circunstancias, como por ejemplo, la metáfora, si entendemos, puede ser una comparación, pero esta comparación está tácita o prácticamente es una comparación que está oculta. Por eso dice su función que traslada el significado del nombre de un objeto a otro, a partir de ciertas semejanzas que tienen en común, como por ejemplo, dice talle de avispa, cutis de ala, ojos traviesos de colegiala. Aquí prácticamente se está comparando a una avispa con una colegiala. ¿Y cuál es la relación o las semejanzas que tienen en común? Pues prácticamente es el cutis, ¿sí? Esa belleza que tienen las abejas y que se comparan con los ojos, que también son muy bellos, muy bonitos a una cierta edad, ¿no? Y entonces esa es la relación que podemos eh, tener dentro de lo que va a ser una metáfora. Otro tropo va a ser la metonimia. La metonimia, por lo regular, es una figura que sustituye un elemento por el de otro y que por lo regular esta está marcada en una forma en la que podemos decir el nombre de una cosa por el significado de esta o viceversa. Como por ese, dice la función, dice sustituye, ¿sí?, el nombre de un cierto elemento por el de otro. Y puede ser, como aquí se marca en el ejemplo, dice, leía García Márquez. No es que leímos el cuerpo o la anatomía de García Márquez, sino más bien nos referimos a que leímos algún texto de García Márquez, como por ejemplo, en lugar de decir García Márquez, podemos decir leía Cien años de soledad y que aquí hacemos referencia al autor, no tanto hacia la obra como tal. Está en la primavera de su vida. Aquí a lo que nosotros nos estamos refiriendo es que, eh, pues prácticamente la primavera puede ser, no sé, está en sus 15 años o en sus 16 años, que es la etapa con mayor florecimiento, con la mayor versatilidad de la vida humana. Entonces podemos referirnos así, ¿no? Está en sus 15 primaveras, por ejemplo, o está en sus 15 años. Pero para decirlo de manera diferente, podemos decir que está en la primavera de su vida. Y por último dice, nos tomamos un tequila. Aquí nos referimos a un pequeño descanso, a un pequeño break. Y entonces,
Esa digamos que va a ser la función de la metonimia. Y por último vamos a encontrarnos con la comparación, que decíamos que la comparación aquí designa el nombre de otra cosa con la que tiene una característica relacionada directamente. Aquí hay que diferirla entre la semejanza de un objeto con otro, que tienen en particular algo común. Aquí es una característica relacionada directamente. Y por ejemplo, dice el ejemplo, dice, oh viejas moscas voraces, como abejas en abril. ¿Cuál es la relación que tienen las moscas con las abejas? Es que estos dos insectos, si es que podemos decirlo así, son muy inquietas, son muy molestas en ciertas épocas del año, que en estas decimos que tanto moscas como abejas son inquietas en el mes de abril, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tienen. Eh, para nosotros entender cada una de estas figuras retóricas. Y entonces, prácticamente estos son los ejemplos de los tropos. Cada una de ellas tiene una cierta relación con el discurso y si nos damos cuenta, pues cuando ya nos adentramos a un discurso literario o utilizando la función poética, pues prácticamente este, a veces se escucha mucho más bonito, mucho más elegante, o a veces hasta nos podemos confundir, ¿no? Ese tipo de lenguajes. Y esto sería todo con respecto a las marcas de la literariedad en el discurso estético, entendiendo el tema de la función poética, utilizando figuras retóricas en el cual se llaman en este momento tropos. Y bueno, esto sería todo y nos vemos hasta la próxima.